estacionarnos en Génesis capítulo 15, verso primero, hermanos. En este miércoles 16 de noviembre del año 2011, continuamos con el título Reflexiones sobre Génesis capítulo 15, sobre Génesis 15, es la parte 3. Y nuestro texto base es el que se está proyectando, capítulo 15 y verso primero, que dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, o lemor, es la palabra hebrea que se usa ahí cuando dice diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Así que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, lemor, o diciendo. La palabra diciendo en español, que en hebreo es la palabra lemor. Hermanos, esta palabra diciendo o lemor, esta palabra hebrea tiene una regla. Contiene una regla, y en esa declaración donde leemos que dice diciendo, cuando le está hablando Dios a Abraham, es una indicación en hebreo de que lo que le va a decir a él debe de ser repetido a otros. Entonces, en esta noche y desde las dos partes primeras, hermanos, he estado cumpliendo, llevando a cabo la voluntad del Señor de repetirles a ustedes lo que Dios le dijo a Abraham. Y dentro de lo que le dijo, estamos reflexionando, hermanos, en cosas que son para nuestra ayuda como cristianos, bendición para nosotros como cristianos. Gloria a Dios. Y nos vamos a ir, hermanos, a Génesis capítulo 15 y verso 6. Dice ahí la escritura en Génesis 15, 6: y creyó a Jehová, y le fue, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. Esa palabra creyó es muy importante, hermanos. Tiene mucha enseñanza para nosotros. Es muy importante que nos identifiquemos con ella, que la hagamos nuestra. Porque en el hebreo amán o creyó significa que Abraham se rindió a Dios, que fue firme para Dios, firme en su forma de creer. Quiere decir que fue fiel a Dios, que fue genuino en su conducta. No estaba tratando de aparentar nada, hermanos. Era genuino en la conducta que él llevaba, que él presentaba delante de todo el mundo. Abraham, quiere decir que Abraham fue algo muy importante, fue estable, quiere decir que iba de la mano de Dios, quiere decir que le cumplía a Dios. Y también, hermanos, creyó a Jehová, quiere decir que Abraham daba para Dios. El sentido de la expresión en esta frase, hermanos, es de que Abraham se iba a rendir totalmente a Dios y que él iba a poner totalmente toda su confianza en Dios y que iba a buscar toda la guianza de Dios y que sus actitudes, su forma de ser, de reaccionar ante circunstancias que se le presentaran, serían en base a las enseñanzas de su Dios. Todo eso encierra y creyó a Jehová. Gloria al Señor. Y el verso 6 en el que estamos
Continúa diciendo, y le fue contado, o hashab, le fue hashab. Hashab es la palabra hebrea para esa expresión, esa palabra en la expresión, y le fue contado. O sea, es esto que él pensó, que él sintió, como era ante Dios y como iba a ser ante Dios. Quiere decir que al decir él que le fue contado o hashab, quiere decir que le fue valorado o apreciado o que le fue tomado en cuenta por el Señor. Le fue contado por justicia, por sedaká. O sea, le fue contado como un mérito a su favor, como un acto justo. Porque dudar de Dios, hermanos, es algo injusto, porque Dios no es como el ser humano en veces, hermanos. Cuando Él da su palabra, siempre la cumple. Amén. Así que le fue contado por justicia, por sedaká. O sea, como un acto justo, como un acto de rectitud, como una virtud en su conducta. Le fue tomado en cuenta para ser prosperado. Iba a haber prosperidad para él. Le fue contado por justicia, que quiere decir que le fue contado para recibir el bien de parte de Dios. Y aquí en Génesis capítulo 15 y verso 7, hermanos, el verso siguiente, y le dijo: yo soy Jehová. En otras palabras, yo soy Jehová. Es la raíz hebrea de este nombre de Dios. Yo soy Jehová, que quiere decir yo soy el autoexistente o el eterno, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Con esta expresión que el Señor le da a Abraham, el Señor quería que nunca se le olvidara el ambiente de vida, de perversidad, de maldad, de pecado, de donde Dios lo había sacado, que viene siendo Ur de los Caldeos. Que por cierto, hermanos, ese vino siendo el llamado siglos después, cuando la iglesia del Señor principió. Ese vino siendo el llamado que hacía Cristo a través de sus apóstoles cuando principió la iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Nosotros, hermanos, estamos dentro de una generación, de una sociedad que es una generación, y el llamado sigue siendo el mismo, hermanos: ser salvos de esta perversa generación, no ser arrastrados por la forma de vivir de la generación dentro de la cual ahora nosotros vivimos. Quiero decirles un detalle, hermanos. Cuando se refiere a la generación en ese tiempo, que no ha cambiado y creo que quizás está empeorado, se le designa como perversa. ¿Se fijan en ese verso? Se le llama perversa. Y ahí se está usando una palabra griega, que es la palabra escolios. Escolios. De ahí viene el término cuando usted va a ver un quiropráctico o un doctor especialista en los huesos, más bien en la columna vertebral. A veces el diagnóstico para el paciente es que: señora o señor, lamento tener que decirle que usted tiene un problema de escoliosis.